Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas a todos y a todas. Terminamos la semana con, bueno, pues a 7 días de esa cita electoral ineludible que algunos, bueno, van a tener que dejar aparcadas las vacaciones. Y bueno, vamos a analizar hoy los debates electorales de esta semana. Vamos también a hacer el repaso a la actualidad junto a Rubén Hood y Paula Poz. Y bueno, también qué está pasando en los territorios, algunas intervenciones, bueno, con todos los temas polémicos que están trayendo esos gobiernos del Partido Popular y Vox. También vamos a ver la última exclusiva de La Directa, una cuarta persona infiltrada en movimientos sociales, en este caso en Girona, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que nada, vamos con esta última semanita de cara a las elecciones. Poneos cómodos y cómodas que arrancamos. Y sin más, damos paso a nuestros queridos y admirados invitados. Paula, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué paicha? Pues nada, aquí estamos. Paula, ¿qué tal? Me imagino que estaréis con calores. Yo creo que ha venido ya para quedarse el verano y bueno, también calentito el ambiente por por también, digamos, el fulgor de los debates y de la campaña electoral. He estado haciendo un repaso de algunas intervenciones que destacaba o que me gustaron del debate de ayer. No sé si lo estuvisteis viendo y si podéis hacer un análisis. Bueno, yo estoy, aparte, a Paula, que es especialista en comunicación política, tenía mucho interés por escucharla, sobre todo, más que de que fue, no sé si más al uso, pero sobre todo del cara a cara, que yo creo que hay como muchos elementos que, no sé, cosas que pueden pasar desapercibidos para el televidente. ¿Qué destacarías o qué análisis haría de estos dos debates, de las diferencias, ¿no? Incluso de la moderación entre uno y otro, o bueno, tu análisis también de lo que ocurrió tanto en el cara a cara como en este debate a 7, que bajo mi punto de vista el PSOE y el PP son los que peor estuvieron, y no solamente eso, es que yo creo que eso da buena cuenta de por qué eligieron ese cara a cara, ¿no? Esa vuelta al bipartidismo, y no solamente eso, sino que fue Feijóo el que decidió formato y en qué lugar y con qué normas se jugaban. No sé, Paula, cuál ha sido cuál es tu análisis de ese cara a cara, y de si viste el debate a 7 de ayer, qué cosas te llamaron la atención. Bueno, del debate a 7, más allá de lo que te has ido comentando, de que algunas intervenciones, yo creo que realmente pues ha habido de repente un hype de oh, qué bien este debate, ¿no? Qué diverso, etcétera, pues porque fue tan desastroso para voy a utilizar ya siempre la progresiva mediática, nos lo ha metido hasta el tuétano, Pablo. Bueno, fue tan desastroso el resultado realmente a nivel democrático y también para el PSOE del debate de cara a cara, que claro, de repente a mí me ha sorprendido como todos los piropos que se le están echando de alguna manera al debate entre 7 portavoces de ayer, que bueno, me parece que obviamente la comparativa supone que ha habido más propuestas, perfiles más diversos y realmente una foto fija mucho más similar a lo que se presenta este 23J, pero realmente hay dinámicas que creo que no cambian. Creo que
y que son errores que el PSOE sigue manteniendo. Creo que, por ejemplo, una de las cuestiones que se ve perfectamente y que ya se estaba viendo en el debate de Feijóo es que, y es reseñable y premonitorio, que tanto Gamarra como Espinosa, aunque el PP esté con la estrategia electoralista de si me dais la mayoría, los extremos no llegan, que es la cagada del PSOE, Gamarra y Espinosa compartieron discurso absolutamente, o sea, compartían enunciados de ir contra el sanchismo, el gobierno Frankenstein, ETA, independentismo, o sea, todos los grandes titulares que además ya los empezó a introducir Ayuso en la campaña de las municipales autonómicas, y el PP no tiene ningún problema en seguir utilizándolos en esta campaña, además de otras cuestiones trampistas como lo de Correos. Esto sobre el debate de ayer, es que aparte de buenas intervenciones tampoco, o sea, no destacaría el que, bueno, pues que tenemos el derecho que nos habían expropiado de alguna forma de escuchar a los candidatos decir lo que van a proponer de alguna forma, van a proponer, pero ni siquiera hemos podido ejercer ese derecho con los candidatos de primer nivel. Y más allá de cómo lo hacen y más allá de quién ha ganado los debates, a mí socialmente me parece un problema, o sea, una carencia democrática que se está normalizando. Total, lo hemos aceptado con normalidad. Es decir, ayer los candidatos, es verdad que quizás destacaron Gabriel Rufián y sobre todo Óscar Matute, porque eran los primeros espadas de sus formaciones. Y luego ahí, es decir, el formato, bien, estamos de acuerdo, ni siquiera sin tirar cohete, como bueno, por lo menos representa como debería ser la cosa, pero si no van los candidatos, que son los que se presentan, pero bueno, en fin, sí, la verdad que tienes toda la razón. Rubén, ¿qué opinas de estos dos debates que hemos visto hasta ahora? Yo el de ayer no lo vi, estaba viendo ahora con atención, tío, me estaba partiendo el culo con lo de momento de Desocupa y Securitas Direct. Ha sido buenísimo, ¿eh? Sí. Ha sido buenísimo. A ver, he visto algunos fragmentos, ¿vale? Y sobre todo de este último debate y sobre todo de Óscar Matute, que me ha parecido que, de hecho, hay muchos cortes que se están haciendo virales por lo que sea, ¿no? El tío tiene un gancho tremendo y a diferencia del primer debate, es que el primer debate... Yo ahí le echo la culpa al formato y a los que estaban moderando, ¿no? A Vallés y a Pastor, que ahí estaba Feijóo soltando una mentira tras otra y yo decía, tío, pero aquí no hay nadie que esté moderando, no hay nadie que esté comprobando los datos. Tú no puedes ir soltando una mentira tras otra y que no pase absolutamente nada, ¿no? Pero es que nos hemos acostumbrado tanto a la mentira que un debate lleno de mentiras, uno más ya no hace absolutamente nada, ¿no? Hemos normalizado totalmente la mentira, que si Ocupa, que si ETA, y eso se traslada pues a estos debates, ¿no? Y yo creo que un fallo que sí que tenemos nosotros es que entramos en sus marcos, ¿no? Han conseguido que entremos en sus marcos y que partes del debate se centren en si esta existe o si el problema es la ocupación, ¿no? Un muy buen dato que dio Matute fue el de ocupación 2.268 al año, desahucio 40.000, ¿no? Y eso es lo que no interesa. No interesa que estos datos, que estos discursos salgan de estos debates o que se expresen mucho más en los medios de comunicación. Esto es lo que al final ha hecho que Desocupa tenga un protagonismo importantísimo o que esté ganando mucha relevancia. Y es principalmente, como decía Willy Toledo, por culpa de todos estos medios de comunicación que patrocináis a Vox como si fuera un partido legítimo y democrático, ¿no? Y lo que vimos ayer es una continuación, o sea, la derecha se une muy bien en ese discurso, seguir con Ocupa, seguir con ETA y seguir con mentiras, y aunque ayer sí que había un poquito más de diversidad, o sea, era algo un poquito más... Joder, no fue lo de Pedro Sánchez Feijóo, que no se entendía nada, fue lo más aburrido que yo he visto en debate. Pero se veía que la derecha seguía con la misma estrategia, ¿no? De seguir mintiendo, Ocupa, ETA y demás, ¿no? Sí, aparte ahí hay una cifra, digo, por aquí, incluso con Paula, yo creo que casi siempre que ha venido lo hemos estado hablando, es como el tema ganador para ellos, basado en una mentira repetida 1000 veces y que los medios acompañan, que quizás sea el principal activo político de la derecha, es, digo por matizar, porque aquí siempre hablamos, digamos que es mucho más complejo que el sistema Ocupa, y por eso también se habla, y también te quiero preguntar por eso, Paula, la estrategia de
de Feijóo, el galope de Guix, ¿no? Que le llaman, es que, claro, es decir, vamos a los ocupas, no sé cuánto. Claro, metes la frase y, claro, la realidad es mucho más compleja, porque incluso Óscar Matute lo simplifica diciendo que son 2.000 juicios, que no 2.000 allanamientos de morada, porque la cifra son 200 allanamientos de morada, es decir, las acciones, 200 allanamientos de morada, que es lo de que se entreguen en tu casa, y 4.000 usurpaciones al año. Y claro, en esos juicios a lo mejor entra todo, usurpaciones, allanamientos y a lo mejor impago de inquilinos, ¿no? Lo que llaman inquiocupas también, cuando, claro, mientras tú estás explicando todo eso, el otro ya te está soltando la quinta mentira, ¿no? Que es un poco lo que explicaba la técnica de Feijóo, que a mí lo que me parece, y te pregunto por esto, porque lo que también hemos normalizado, aparte que normalicemos, que primero nos comamos ese formato bipartidista donde no se desmiente, donde se deja interrumpir, donde no hay debate, donde no hay ni una sola propuesta, y que cuando hay un buen formato no vayan los candidatos, es decir, lo hemos normalizado, pero también hemos llegado a normalizar porque todos los medios, tanto de izquierda como de derecha, dan como ganador a Feijóo después de que lanzara decenas de mentiras, es decir que estamos en un punto en el que también normalizamos que nos mientan a la cara sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Y eso a mí personalmente me parece que es gravísimo. Es decir, ¿cómo que un candidato a presidente puede decir decenas de mentiras y, bueno, ha usado muy bien las mentiras, la ha hecho muy bien para ganar el debate? Es que es tremendo. No sé qué opinas también de esto, ¿no? Que hablan de un concepto más técnico de comunicación política de la estrategia del galope de Guix, pero es flipante que solamente por la comunicación no verbal, que es verdad que ganó de calle Feijóo porque te mentía pero lo hacía sonriendo y con confianza, ¿sabes? Y Pedro Sánchez se ponía medio nervioso. Entonces la gente que no sabe los datos o hace fact-checking en directo, al menos de lo que es evidente y se tarda 30 segundos en desmontar, o al final estás potenciando, igual como hacen las redes sociales, no mira el patrón, sino que estás potenciando la mentira, la estás premiando, ¿no, Paula? Yo venía a hacer como un poco ese análisis ahora cuando ha terminado Rubén, porque hay un artículo muy bueno en Contexto y me vais a permitir que no me acuerdo el autor, pero va sobre precisamente Galope Guix y explica que, bueno, es verdad que Feijóo utiliza varias técnicas en el debate, y luego además hay una cuestión estructural. Vamos a ver las tres técnicas, o sea, las tres tácticas concretas que se utilizan en el debate se están ensayando durante toda la campaña y yo diría sobre todo en todo el ciclo político, que por una parte es la personalización de los problemas, o sea, el tema del sanchismo bueno, sí, como el infierno, ¿no? Y como la meta de todos nuestros problemas. El fake, usado como naturalizar el fake como estrategia política. Y luego, en concreto, en este debate, lo del galope de Guix o Guix-Galop, que es como lo cita esta persona en Contexto, perdóname, que no me acuerdo quién firmaba, que es básicamente una técnica donde es como si aturdieras al oponente. Es como, yo digo a veces lo de cuando le pones las largas a un conejillo que te lo encuentras en la carretera, como que dejas aturdido a la persona con la que estás hablando porque es imposible contraargumentar al nivel o a la rapidez de todas las mentiras que se están volcando. Es un término acuñado que bueno, pues como todo el marketing político viene muchas cosas o muchas derivan de las estrategias trampistas de Estados Unidos, que han denostado la democracia hasta un punto que nos ha preocupado a todas aquí, pero que parece que mientras estamos viendo pasar o sea, mientras estamos viendo pasar cómo se carga nuestra democracia, miramos a Estados Unidos y lo que está pasando en su Congreso, pero aquí me parece increíble que no haya habido cierto movimiento contestatario a lo que hizo Feijóo en el debate, y digo tanto desde la prensa, es decir, sí que le doy una importancia específica a los moderadores de La Sexta, en el sentido de tú deberías parar un debate o deberías al menos hacer una intervención directa en el momento que se están utilizando determinadas técnicas que no están alineadas con el derecho a la información que se supone que tú como profesional tienes que defender. Moderar un debate no es intentar dar el mismo minutaje a un sitio o a otro, es hacer tu papel como periodista, que es ser garante del derecho a la información y que ninguna de las personas que están ahí lo puedan socavar.
Luego, como sociedad, también me supone, como decías tú, Julián, pero es que creo que nos dan bastantes datos del hastío que produce todas, o sea, que esto, aparte de dificultades al PSOE para contestar en ese momento y de errores periodísticos, también genera un hastío social. Generan dos cosas. Un hastío social para quien no se cree en estas dinámicas, y ahí están los datos de la baja presencia, o sea, la baja cuota en el debate de A3 Media, que me encantaría ver un poco cómo lo explican. Y luego, bueno, también el tema y me callo, del galope guis, y esto no lo voy a saber explicar del todo bien porque hay una cuestión con la psicología y tal, es que no solo es utilizar la metralleta para noquear al adversario, sino que al final la repetición de mentiras generan una sensación de certidumbre, es decir, pasa esto y aunque me lo nieguen, la sensación en mi ser es que es lo que está pasando y no atiendo a argumentos realistas. ¿Qué está pasando con esto? Pues por ejemplo, con todo el tema de agricultura y la Agenda 2030, yo que trabajo con gente a veces del primer sector directamente, se ha implementado tanto la mentira de que la gente 2030 viene directamente a impactar negativamente contra, bueno, los derechos de los ganaderos, agricultores y tal, que reciben con mucho más dolor el que yo les desajuste esa realidad que el asumirla como real. Y ahí hay una especie de sensación de confort que es mucho más psicológica y mucho más complicada, que es lo que se instaura, por ejemplo, cuando repites constantemente que la ocupación es el problema de la vivienda en España, cuando todos sabemos que los datos son falsos. Pero el problema ya no está en si es mentira o no, Claro. sino la sensación que genera el confort de la gente y lo difícil que es decirle a una persona ahora que es mentira y cómo la pones contra sus propias creencias. Es que tiene diferentes impactos. Rubén, te cerramos el tema este contigo. A ver, ahí digo, por ser un poco honesto, ¿no? Porque es verdad que se ve muy poco. Se ha hecho alguna vez el tema del fact-checking en directo, pero más allá de que si se hace o no se hace, mi percepción es que o se hace fact-checking en directo y se normaliza, o nos vamos a la mierda, o por lo menos no vale de nada. Si al final se va a premiar la mentira, que es lo que parece que vamos en ese camino, y lo decía algunos periodistas, es como, joder, esa impunidad que tanto veo, pero ¿cómo nos mienten así? Es decir, y el periodismo está para algo, y aparte ahora las tecnologías, la inteligencia artificial, que cada vez tenemos más herramientas para facilitar. No sé si es excusa, porque es verdad que ha habido mucha crítica. Yo entre ellos, porque es verdad que nosotros vimos 15 minutos del debate a dos y en directo, es decir, es que claro, cuando Feijóo te dice, nosotros vamos a revalorizar las IPC, con las pensiones con el IPC, digo, pues no, si nunca lo habéis hecho, porque además lo hemos votado ya a favor, pero como ya sale, pero ¿qué está diciendo, señor? Es que todo el mundo calla. Bueno, sí es verdad que Pedro Sánchez responde, pero no es neutral, es decir, que tiene que ser precisamente la moderación o el tema con el tema de lo de la violencia, ¿no? El pacto contra la violencia de género. Es que son cosas tan evidentes que si encima te callas, uno lo dice convencido y Bueno, es que es tremendo. Pedro Sánchez también se come lo que ha cultivado, ¿eh? Porque si tú también estás jugando todo el rato a los malabarismos, pues igual, y asumiendo el marco de la extrema derecha de que vote casi la lista más votada y evitando asumir que tienes Sí. que trabajar en coalición con otras fuerzas políticas que te dan los votos, pero a los que tú evitas defender y nombrar, pues Bueno, pero igual ese es es como una... el gran marco. Dentro de la mentira es como un marco que Claro, ha elegido y que se le ha vuelto en contra totalmente porque se le ha puesto votando a Feijóo. Pero claro. bueno, en este caso la pregunta que le comentaba y que más o menos también hacías tus reflexiones que le hago a Rubén es cómo crees tú, digo, también tratando de ser honesto, es decir, que ahí no sé si hay una dificultad, pero a donde yo iba es que después de una genérica, pues una sensación de esto no se puede permitir, se le ha permitido que se mienta. Creo que fue la propia Ana Pastor que se defendía como que es muy difícil y gente diciendo no, pero que esto no se hace. Bueno, sí se hace, pero se hace menos de lo que se debería. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo moderar este tipo de debate, entendiendo también que no es fácil o incluso si estás interrumpiendo, esto que dices es mentira? Bueno, no sé, yo creo que hay que hacerlo, pero no sé, Rubén, cuál es tu opinión al respecto, si ves que esta defensa de, bueno, es que esto no se hace, es que esto no sé, es complicado hacerlo, es decir, que no creo que sea ni blanco ni negro, que
pero un término medio, por lo menos una mentira cuando es descarada, pararla, ¿no? Porque es que si no paras ninguna, al final se convierte en como si gana un debate mintiendo, pues no es como lo de las noticias falsas, se comparten 6 veces más que las reales. Pues si yo soy un empresario de los medios de comunicación y es más rentable mentir que decir la verdad, y nadie me va a penalizar, porque no voy a mentir para que mi negocio sea rentable, ¿no? A nivel político sería lo mismo, ¿no? Rubén, no sé qué opinas que habría que hacer en este tipo de debates, cómo introducir el fact-checking. Pues yo no soy experto en nada, pero yo no lo veo muy complicado. Es decir, al final de cada bloque, a ver lo que ha dicho cada uno, con equipos detrás, que esté analizando lo que está diciendo. Señor Feijóo, usted ha dicho esto, este dato es incorrecto, pasamos al siguiente bloque. Por bloque, no, claro, es que inmediatamente es difícil. Ojo, Por también bloque. el buen periodismo no es el periodismo que se hace rápido, ¿no? Creo que el buen periodismo tiene tiempo, pero las que se puede hacer un fact-checking adecuado, es decir, como ver diferentes fuentes. Si hay datos que no son opiniones, es que lo del otro día, el fact-checking que lo hacíamos en directo, que ya se me ponían los ojos así, pues digo, pero si por algo se le conoce al PP es por ser unos miserables en las renovaciones de las pensiones cuando le daban el 0,25 y todo esto, y por oponerse. Decían que era una locura, ¿no? Desde la derecha, desde PP, Vox y Ciudadanos, lo de subir con el IPC las pensiones, que es lo lógico y lo normal, pero por lo menos esas que son, joder, en 10 segundos lo verás, pues quizás eso, ¿no? Al final del bloque, lo que se ha podido fact-chequear, porque a lo mejor hay otros puntos que son, sobre todo en el tema económico, ahí lo que hacía Feijóo es ver la subida en este año tal, en vez de ver los 4 años, entonces decía algunos datos verdaderos, pero era como manipular los datos para decir medias verdades, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que lo que no, y además nos están avisando, y yo creo que el camino de la comunicación política va por ahí. La mentira se premia, sobre todo si no se penaliza, y tenemos que empezar a ver mecanismos de defensa a la democracia y a la verdad, porque si no, nos vamos. Y hablando de verdad, y de elecciones, yo os voy a poner la gráfica del CIS que salió ayer. Que esto no sé si contradictorio, porque bueno, hay gente evidentemente en la izquierda sobre todo que se agarra, estamos mejor que nunca, mira qué buenos datos y tal, pero es verdad, y hay analistas bastante serios, también en los analistas de encuestas también hay como cierto digamos espectro ideológico, y también no los principales especialistas, bueno, pues ponen entre pinzas estos datos del CIS de Tezanos, que vemos que no tienen un buen historial. Los datos es que el PSOE tendría más votos que el PP, Sumar tendría un 15,5%, mientras Vox tendría un 11%, y esto le daría la mayoría absoluta al PSOE y a Sumar, solamente al PSOE y a Sumar, es decir, que no necesitaría aliados. No sé qué opináis de esta encuesta, y luego si realmente veis opciones, no sé si tan optimistas como estas, que yo digo que Tezanos se gana muy bien, igual que Ana Rosa y Eduardo Inda se gana muy bien el sueldo, entre comillas, pues Tezanos, vamos, al PSOE que le den una mayoría. A mí no me lo creo mucho, pero bueno, no sé cuál es vuestra opinión. No sé si, Paula, tú has hecho un análisis así a bote pronto, como diciendo, bueno, no sé si ojalá, pero no parece que sea el dato, sobre todo si vemos el resto de encuestas, que no se parece para nada, ¿no? A todas le dan una mayoría a la derecha, o al menos la suma PP-Vox, ese bloque más que Sumar y PSOE, que no quiere decir que tengan mayoría absoluta, porque luego está, sobre todo los partidos nacionalistas, que si repitieran la estrategia de la última legislatura, le podrían dar mayoría a una renovación de un gobierno progresista, ¿no? Sí, pues a ver, la verdad que con el CIS no sé cuánto hay también de contaminación un poco del discurso de la derecha, pero a mí cada vez que me llega la encuesta del CIS la cojo con pinzas, bueno, ya todas las encuestas, porque no sé si os ha parecido como muy sobredimensionado el seguimiento de encuestas constante. Por ejemplo, la cadena SER se ha salido el tracking de 40 dB por día. Y si escuchas a Ángels cada mañana diciendo cómo han subido y han bajado cada mañana un partido, es horroroso. O a mí se me hace horroroso, porque al final me parece que tiene un impacto negativo. O sea, que las encuestas sean un marcador, pero que se hayan convertido en una noticia en sí misma, como una especie de competición de carreras de caballos, para ver en qué punto está cada caballo, me parece que quita espacio a las propuestas políticas y da a
a una especie de metarrelato o metadebate sobre la democracia, que es un poco absurdo. Entonces, el CIS lo que viene a decir es, no estamos tan mal, parece que el impulso que gana el PP de Feijóo después del cara a cara lo pierde. Sí que me parece que, por ejemplo, se habla poco del estancamiento total de Vox y que además el PSOE también también está estancado. Entonces, sinceramente, a mí no me están dando me interesa mucho más, por ejemplo, algunos análisis que han salido sobre el voto abstencionista y las razones por las cuales la gente va a salir o no de su casa este 23J, sobre todo después de los datos de visualizaciones de los debates y tal, que tanta encuesta que me está volviendo loca sobre intención de voto, que además los márgenes de error de la propia encuesta incapacitan bastante a tomarte los resultados como algo real. Entonces, bueno, no sé si te ha servido de algo, Julián. Sí, pero no, es que... lo que me parece una auténtica locura, lo que tú dices, yo que sigo el canal de Leptomanía, salen 15 encuestas diarias, pero ¿cómo es esto? Es de loco. Y más o menos son como fotogramas de una película que te dejan un esquema. Es verdad que el CIS se sale un poco de los datos, ¿no? Sí. Del resto. Pero al final es la espectacularización del proceso como si fuera una carrera donde pudieras ir haciendo fotos fijas de Claro. en qué punto de entenderme está cada caballo. Claro. Y voy a apostar mejor o peor, o sea, Total. entendiendo la política como un sistema de apuestas, Total. de a ver cuál es el que llega antes. Entonces, convertir la democracia y que los periodistas también, por el clickbait, conviertan la democracia en esta pantomima, pues a mí me está poniendo un poco nerviosica. No, es que es tremendo, es tremendo. Mira, hay una cosa que le estoy leyendo en los comentarios que tiene toda la razón. Dice el CID, los datos, si son muchos datos, es como la encuesta más sólida en cuanto a datos, con el mejor sistema, y luego la cocina es otra cosa, pero hay una cosa que es cierta, que el CID, digamos, los datos del CID, si sabes de estadística, tú mismo puedes hacer la cocina. Y no solamente, sino lo bueno del CID, también nos comentan, es que los medios pueden conseguir los datos crudos y aplicarle su propia cocina. Aquí estuvimos analizando algunos y me parece súper interesante porque algunas de las cosas que yo he llegado a ver, incluso te pregunto también por esto, Rubén, aparte de lo que te parece el CIS, una de las cosas que es como el movimiento de voto de un partido a otro es que un 17% del votante antiguo de Unidas Podemos votaría al PSOE, cosa que a mí me lo dicen hace unos años y digo, pero ¿what? Y puedo decir que eso sí que puede ser más creíble porque a mucha gente que pensaba, que toda la vida insultado al PSOE o tal, decir que va a votar al PSOE, es decir que, bueno, ahí hay como ciertos datos que te puede dar el CIS que puede incluso por edad, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención, que el PSOE y el PP le votan mucho más las mujeres y a Sumar y a Vox mucho más los hombres, cosa que también me descuadró, o por edades, ¿no? Al final hay eso, lo de hacer tu propia cocina, y yo sí que creo que hay como datos muy interesantes, desagregados, pero bueno, no sé si... Rubén, tú, que yo creo que, bueno, no sé si eres optimista, pero no sé si tan optimista con el CIS. ¿Qué opinas de los datos, ¿no? Que esa mayoría absoluta de PSOE y Sumar, no sé si a mí te parece como a mí un poco excesivo. A ver, yo soy un poco pesimista, pero tengo un poco de esperanza al mismo tiempo. A ver, en el sentido de que sí que es verdad que la ola reaccionaria está teniendo una fuerza bestial, pero yo sí que creo que un poco se está recuperando el PSOE y Sumar, pero tampoco es que me crea mucho lo de todas estas encuestas que están saliendo, todos estos sondeos, o sea, tampoco me los tomo muy, muy en serio. Esto que tú decías, que hay un 17% de personas que podrían votar al PSOE y que antes votaban Unidas Podemos, a ver, le voy a dar un dato. Eh, a veces nos olvidamos que la política es pasión. O sea, no son solo datos de paro y subidas y bajadas de precios y legislación, y no es solo eso, ¿sabes? Y yo creo que esto se entiende muy bien después del conflicto interno que se ha tenido entre Sumar y Podemos, lo del veto a Irene Montero, etcétera. O sea, es normal que haya mucha gente que diga, que se sienta dolida y como por castigo, ¿no? Pues ahora no voy a votar a Sumar. Pero dejo de eso. De esta última, la que ha pasado antes, la del CSI, creo que la fecha es previa
a los debates. No estoy seguro, Sí, ¿eh? sí, Es previa, ¿no? el CIS no, el CSI es otra cosa. El CIS. El- Salieron el- ayer, los que he puesto ahora son, pero el dato del 17% es de la semana pasada, que es antes de los debates, es y previo. sí, es previo, y ojo, yo creo que el debate, digo, creo que de ahí seguramente algunos se ha bajado del PSOE y ha vuelto a sumar, ¿eh? Me daría la sensación también, porque Pedro A ver, Sánchez estuvo horrible. espero. Sí, sí, Yo espero que la gente reflexione un poco porque al final el PSOE siempre ha sido el PSOE y siempre ha hecho políticas a medias, siempre veo que tira del carro para arrancarle algún tipo de medida y entender que el PSOE es régimen del 78 y que es un partido a abatir, o sea, no es un aliado. Eso lo tenemos que tener muy claro. La gente tiene que también reflexionar eso, tiene que reflexionar su voto en torno a eso, porque los que veníamos del 15M y los que apoyamos a Podemos entendíamos que el PSOE no era ningún aliado, y eso ya, tenemos que seguir teniéndolo presente, a pesar de que tengamos una ola reaccionaria enfrente. ya. Bueno, os voy a poner Estaba el... preguntando, a ver, Julián, si sabes el porcentaje de indecisos del CIS, ¿es verdad que ahora es un 13%? Pues yo Está creo que ha ido bajando, si no me equivoco, empezó muy progresivamente. alto. Creo que también es lógico, ¿no? Uno cuando empieza la campaña, no sé si ha ido de un 17 a un 13, es verdad, como hay una lluvia total. Creo que ha ido desde más de un 30% a un 13%, por eso me llama Bueno, mucho la claro, cuanto antes ha sido, pero una de las evoluciones que ha habido claramente es más. Fijaos porque Rubén Sánchez en su Twitter ha ido haciendo también este tipo de votaciones y una de las cosas que ha cambiado es el tema de indeciso o de incluso de votar nulo, ha ido disminuyendo drásticamente. Pero bueno, no sé si al final... Creo que lo que sí creo que es cierto, y Rubén a lo mejor también que lo ha vivido, el tema de la pasión, aquí mucha gente de pandemia digital, yo lo veo, no, pues no voy a votar un poco por todas las tensiones, pero yo creo que es una cuestión emocional, ¿no? Por estas disputas, pero que luego la parte racional, cuando ve lo que hay enfrente, dice, bueno, pues quizás de esta manera voy a votar, ¿sabes? O incluso voy a votar al PSOE, que no lo había pensado nunca porque mi cabreo, pero hay que votar, ¿no? Yo creo que eso se va asentando ese soufflé, que creo que es emocional, como decía Rubén, pero más allá de los cabreos, y luego iremos con las cosas que están pasando en los territorios, o no, el tema de las lonas, el tema de la censura, de la cultura y bueno, todo lo que también parece que nos va a traer. Y sí que relacionado con esto, hasta qué punto se están normalizando ciertas cosas que antes no se normalizaban, que bueno, ayer conocíamos, ayer o antes de ayer, la Junta Electoral Central le abría un expediente a Pedro Sánchez por haber hablado de la campaña electoral en alguna de sus intervenciones institucionales como presidente. Pero no iba con eso, que bueno, puede ser un tema administrativo, que incluso puede estar bien, es decir, que si hay unas normas se tienen que cumplir. Pero lo que me llama la atención es una decisión unos días atrás donde la Junta Electoral Central se declaró incompetente para determinar si el anuncio electoral de Falange con el niño de cara al sol es legal porque no sale, bueno, aquí la broma de Ferran Martín, porque no sale ningún lazo amarillo en él. Esto viene porque hace en las campañas anteriores retiraron anuncios o actos de Puigdemont porque aparecían por ahí lazos amarillos, pero lo del cara al sol no se puede meter, y de hecho en televisión española vamos a estar escuchando el cara al sol después de una ley de memoria democrática. No sé si al final me da a mí la sensación también, ya que Paula hablaba de normalización de muchas cosas que antes no veíamos normales, la normalización, no sé si llamarlo del golpismo o del franquismo, por no irme a etiquetas más alejadas o más grandes. A mí me da la sensación, y esta semana ha habido varias noticias también de campamentos con niños, también donde se le hacía cantar el cara al sol, campamentos en instalaciones de la Comunidad de Madrid de grupos neonazis. Cada vez hay más noticias de estas, y no sé si a alguien ya le suena el chivato de que algo raro está pasando, Paula, pero ¿qué opinas? Porque esto sí que tiene que ver con la Junta, es decir, con las elecciones, y me parece como que hay un desajuste o una normalización que antes hubiera llamado más la atención. No sé si ahora lo estamos normalizando. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que en un país donde se admite que existe una fundación que se llama Francisco Franco y donde nos ha costado sacar a un dictador de su resort privado a pocos kilómetros de la capital, más que lo que le ha costado a cualquier país democrático con una democracia plena, la normalización, o sea, estamos recogiendo los frutos de la anomalía democrática en la que convivíamos, que es una traición, desde mi punto de vista, a la reparación y la memoria histórica que vienen denunciando varios colectivos durante años. Entonces, para mí, que ahora mismo no es una cuestión de estas elecciones, lamentablemente, bueno, yo conozco por madres que a los hijos les llegaba el carasol por WhatsApp y no lo reconocían como Claro. algo, y, bueno, era más una especie de tabú que una cosa problemática. Pero es que para mí aquí, yo lo siento, o sea, Vox, yo pongo dos responsabilidades muy nítidas en este sentido. Vox obviamente es el que está jugando la guerra cultural, es aquel que sabe que de todas las propuestas que tiene, pues, le ha pasado con el tema filosanitario de la ganadería, etcétera, no puede llevarlas muchas a cabo por una cuestión de resortes europeos y una cuestión también de administración pública mínima. Y por eso se está quedando con todas las consejerías de cultura y todos los de cultura, de simbología, no sé qué, y todas las gordas, por así decirlo, las está intentando mantener el PP. O sea, si tenemos un tema de que un Vox reaccionario que normaliza cosas que a lo mejor antes eran políticamente menos correctas. Tenemos un problema de unos medios que han tirado de la extrema derecha y que se han dado cuenta a 7 días de campaña, por fin, lo escuché en la SER, que a lo mejor no había que tener una estrategia donde decir que, ay, el Vos eres PP el es malo. malo, pero el Vox es el malo. No, tíos, o sea, el PP, Son lo el mismo. PP, el PP de Feijóo desembarcó haciendo exactamente la misma estrategia político-comunicativa trumpista que El Vox. portavoz. Lleváis lavando la cara a Feijóo hasta una semana antes de la votación del 23J, que también me tendrá que explicar prisa ese caminito de vuelta. Y por último, ostras, el PSOE. Yo siento volver al pacto del 78, pero creo que la anomalía, o sea, que en el 2023 tengamos un partido del gobierno supuestamente demócrata, que es el Partido Popular, diciendo que va a derogar la primera ley mínimamente coherente de memoria democrática que hemos tenido en este país, después de más de 40 años de que desapareciera, bueno, muriera en su cama Francisco Franco, pues obviamente si no haces un proceso de reparación y de denuncia del fascismo, lo que pasa es que normalizas en tu país el fascismo y nos crecen los enanos. Pero vamos, yo hago directamente responsable al PSOE de que ahora mismo Vox esté utilizando el himno, o sea, himnos franquistas y simbología franquista, porque nunca enfrentaron este debate. Total, aparte hay una cuestión que para mí es como la sinergia del PP y Vox es tan clara y ya lo tienen tan claro que luego hacen movimiento de cubilete para decir no, yo con estos no voy a pactar y tal, pero hay una cosa tan evidente que es la financiación de los medios de este entorno, es decir, todo eso, es decir, esa normalización viene también por unas campañas muy agresivas, ¿no? Que bueno, ahora vamos a ver el tema también de lonas y todo esto, pero medios como el último, el debate, ¿no? De la Asociación de Católicos Propagandistas o Oquidiario, Libertad Digital, Estado de Alarma, etcétera, los principales financiadores son dinero público de gobiernos del PP y tú si ves esos medios, básicamente es la retórica de Vox lo que dice, a esto lo que le interesa es que haya un perro de presa que lance todos los ataques para no mancharse las manos y luego yo me aprovecho, de hecho, claramente cuando al final los debo, llega el PP, los moderaditos, cuando es el que está financiando y el que está detrás, y no hay que olvidar que Vox es una decisión del PP hasta el punto que fue Esperanza Aguirre quien le financió cuando se vino del PP de Euskadi durante 3 años en chiringuito y después cuando cerró ese chiringuito con el mismo sueldo de 80.000 euros que le pagaba con dinero público con Esperanza Aguirre en Madrid, se fundó Vox con el mismo sueldo, que es el origen de Vox cuando se terminaron porque les pillaron que el chiringuito no hacía absolutamente nada. Es decir, que realmente es una estrategia de bloque, de gente que está por detrás, que mueve un poco los hilos, donde Esperanza Aguirre y Aznar, por siempre lo vamos a ver
que van en esa línea. Pero bueno, Rubén, no sé qué opinas al respecto de esto, de esta normalización hasta el extremo de lo que hasta hace unos años, bueno, es decir, que parece que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante en estándares democráticos europeos, ¿no? Porque ni siquiera me voy a temas radicales, sino en espacios conservadores como en Europa este tipo de cosas no se permiten, sobre todo en aquellos países donde ha habido dictaduras o movimientos del mismo tipo que ha habido aquí en España. Yo culpabilizo directamente al poder mediático, pero yo es que lo tengo clarísimo. Yo cuando se perdieron las municipales y las autonómicas me decían, tío, Rubén, autocrítica. Digo, autocrítica los cojones, tío. Digo, autocrítica, ¿cómo vamos a hacer autocrítica? Se cumple un año del Ferreras Gate, ¿eh? Sí, O sea, un año y una semana. Se ha cumplido un año del Ferreras Gate y hemos pasado de, pues bueno, en la situación en la que estábamos, en la que, bueno, está Unidas Podemos, con PSOE, con todavía cierta fuerza, y hemos llegado a, pues eso, a campañas electorales en las que aparece la Falange, en las que aparecen lonas de Desokupa, en las que tenemos una ola reaccionaria que nos está comiendo por los pies, y eso tiene, para mí, no sé si es el único responsable, pero mínimo en un 80, un 90% el poder mediático. Cuando tú empiezas a poner contadores sobre que Irene Montero libera violadores, cuando tú empiezas a hablar diariamente de ocupación, cuando empiezas a hablar de lo que decíamos antes, o sea, todos estos discursos reaccionarios, ETA, y constantemente, sin que nadie rectifique, sin que nadie compruebe esos datos, como lo que debería haber hecho Pastor y Valle en el debate, lo normal es que la gente acabe asumiendo ese marco, acaba asumiendo ese marco de pensamiento. De hecho, cuando nosotros en el programa de Canal Red, Todos Muy Burdos, que lo llevamos así por lo que sea, hace poco, justo después previo a las elecciones, perdón, preguntamos que cuáles eran los problemas que más le preocupaba una señora, ¿no? Lo primero que dijo fue la ocupación. Sí, sí. Fue lo primero que le salió. ¿Por qué? Porque son los medios los que van estableciendo ciertos marcos y una fabricación del consenso, ¿no? Que diría Chomsky. O sea, al final, cuando tienes todos estos medios en una línea más o menos parecida, pero con un mensaje muy directo, al final lo que consigue es que se establezca la situación en la que estamos ahora. A mí no me sorprende para nada que la Falange esté en la televisión. Sí, Por sí. eso, ¿quién es el responsable de que salga la Falange en la televisión? Pues los que dirigen la televisión. O sea, son los directamente culpables. O sea, ¿tú cómo vas a permitir una persona que tiene responsabilidad, que sabe que tu programa lo van a ver millones de personas? ¿En qué cabeza cabe una persona que tenga un mínimo de sentido democrático decir que la Falange salga hasta de puta madre? ¿Sabes? En plan, no, tío. Tú eres responsable de que estemos en esta situación. Tú y todas las cadenas que sueltan los mensajes que sueltan. Total. Hay la agenda setting, ¿no, Paula? Lo importante que es, porque básicamente es eso, es de qué se habla en este país, es tremendo. Y más allá de la agenda setting que nos comemos todos los días, y creo que el caso más paradigmático, el tema de la ocupación. De hecho, creo que había por aquí había un tuit buenísimo de Joaquín Vox, a ver si lo recupero, que decía, mira, Joaquín Vox. Joaquín Vox. Bueno, es que extremeño decir apellidos tan raros valencianos de estos, pero bueno. Fijaros, es buenísimo este tuit. Las oficinas de atención a víctimas de violencia de género reciben al año más de 100.000 consultas. Las oficinas sobre ocupación de inmuebles reciben unas decenas de consultas anuales. Es la diferencia entre un grave problema social y un delito leve magnificado a lo bestia. Bueno, si nos vamos a los datos de Castilla y León, es decir, imaginaros, ¿no? Yo, aparte que he sido funcionario, la oficina de Soria y de Salamanca en un mes y medio han recibido 0 llamadas y 0 visitas. Yo digo, ¿y qué hacen los funcionarios? Es tirar el dinero, pero la gente, es como la primera baza, ¿no? Es la primera baza y ellos eligen, ¿no? Esto de la batalla cultural es, vamos a hacer esto, es más, ¿qué elige Vox? Con el permiso del PP en el País Valencià. Bueno, pues vamos a poner de vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura a un torero, pero no un torero cualquiera, un torero franquista que dijo que la democracia llegó a España con Franco. Y esto está pasando ahora mismo en directo, pero bueno, yendo más allá, por ir más allá del tema de los medios de comunicación, si también lo queréis, pero ahí estamos viendo también el tema que es una manera de hacer agenda setting, Paula,
el tema de hacer performance muy llamativa para que se hable de ellos. Se ha visto que se han puesto de moda las lonas, con no solamente de partidos políticos como Vox, que aquí ha puesto la segunda. Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle, sin olvidar que el número 1 de Valencia es un condenado por violencia machista, es decir, que ese sí es elegido por Vox, pero lo que sí estamos viendo, y también hablaremos también con el tema de Chapote, que al final una cosa que es un poco el modelo trumpista, una pasada de frenada, es decir, que la estrategia es decir algo muy burro para que la izquierda salte y al final de lo que esté hablando es de tus provocaciones y no de tus medidas, ¿no? Es decir, esto también es una manera de hacer el agenda setting, y la de los medios difícilmente, si podemos criticarlo como hace Rubén, bueno, como hace Paula, como hago yo, que el agenda setting está orientado a los intereses de la derecha claramente y de las élites, pero hay un agenda setting en el que cada uno de nosotros podemos ser responsables, que es comernos la estrategia de la ultraderecha de decir burradas y estar todo el día hablando de sus burradas en vez de promocionar los comentarios más positivos. No sé qué opinas de toda esta estrategia de las lonas, con socios como Desocupa, ¿no? que también ha estado poniendo lonas de este tipo. ¿Cómo crees tú, Paula, que podemos intervenir como ciudadanos en la parte que podamos en esta agenda setting, que tiene una parte invariable, que es lo que decidan esas direcciones de derecha en los grandes medios de comunicación, pero luego hay una lucha también por el agenda setting en la calle, en las redes sociales, etcétera? ¿Cuál es tu opinión sobre esta estrategia de lona, y como ciudadanos cómo podríamos actuar para no seguirles el juego y que les sean rentables estas campañas? Claro, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que su programa electoral muy radicalizado, las consejerías que se están pillando, etcétera, todo indica bueno, que la extrema derecha está jugando una guerra cultural que en un terreno de juego que es bastante impracticable para cualquier debate político. Además, el PP se apoya o deja, es como que se dejará también arrastrar perfectamente por esa gestión del tablero, porque les interesa, porque establecen. Claro, si tú lanzas una piedra más lejos, la onda te pilla a medias, no tienes que pasarte tanto de la raya como lo que dice tu coleguita, que eres tú mismo, pero es como mandar al matón antes para amedrentar, y luego ya llegas tú a proponer un trato un poco menos, o sea, es muy mafiosa la técnica desde mi punto de vista que hace el PP. Bueno, siempre lo ha sido muy mafioso, ¿no? A mí los dispositivos que utiliza Vox como propaganda, que al final es parte de una estrategia conjunta de la derecha para marcar el debate en unos términos que les es más cómodos, pues la vivienda es un caso fundamental, porque en el caso de la ocupación han tenido que hacer un suflé de un tema inexistente para defender la propiedad privada ante la falta de medidas. En el momento que se establece la regulación como una forma, o sea, en el momento que el debate es la regulación de la vivienda sí o sí, porque tenemos un problema que además afecta de manera transversal a toda la ciudadanía, menos aquellos que son, o sea, el 1% de la población, al resto les cabrea, tienes que entonces generar otro miedo, otro bicho, porque tú no estás ni siquiera en el debate de la regulación, que, pues, por ejemplo, un poco más. Entonces, me parece que lo más interesante es un poco, yo seguiría la senda que ha marcado el movimiento de vivienda de Madrid, que nos ha marcado el camino diciendo que más que denunciar y pedir que se retire la lona, intervenirla directamente. ¿Por qué me parece interesante esta estrategia de no pedir retirada, que es siempre lo que hace el PSOE? Pues por una parte porque acepta el marco de los radicalismos frente a la política seria, por así decirlo, donde también pillamos muchas, porque igual que se asume el punitivismo para quitar una lona de Vox, se puede asumir el punitivismo para hacer un escrache de vivienda, por ejemplo. Entonces, es un terreno que es cómodo para el PSOE, pero que me parece pernicioso para la lucha social. Dos, porque yo estoy mucho más que por el punitivismo, por la acción directa. Y la posibilidad de que se vea que hay una sociedad contestataria y no tanto un Estado, que además tampoco es el ideal en términos de punitivismo, haciendo su trabajo. Y porque para mí la única solución no es callarlos. Para mí es contestarlos. El peligro de Vox
no es que sean capaces de desplegar la bola, o sea, no es algo políticamente incorrecto que consigan sacar esa lona. El problema de Vox es que marca el debate público y entonces lo que habrá que hacerlo es eh, contrarrestarlo directamente, no simplemente intentar apartarlo. Sí. Rubén, no sé si cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Más allá del uso de las lonas, que al final es legítimo, ¿no? Sino de cómo actuar, ¿no? Porque es verdad, precisamente, mira, nos hemos estado quejando de cómo los medios de comunicación no dan los datos reales de lo que ocupa, y yo creo que Pablo ha puesto el ejemplo claro, porque esa lona que bajaban con los datos reales al final tiene impacto, y además el impacto necesario, que es que se hable de la realidad, no de la manipulación que hacen. No sé si estás de acuerdo con este tipo de actuaciones, o cómo crees que podría actuar la sociedad con este tipo de acciones. A ver, yo recuerdo el debate que, no sé si se acuerda, Paula, el debate que tuvimos en Bruselas sobre este tema con respecto a responder a esta gente pues, con discursos reaccionarios en redes y demás. Y, y es un debate como muy amplio. De hecho, yo creo que no nos pusimos de acuerdo en hay que contestarles, hay que ignorarles, hay que hacer algo entre medio. Y bueno, yo creo que visto lo visto, no contestarles tampoco está funcionando, ¿eh? O sea, aquellos que estén utilizando la estrategia de la no confrontación tampoco está funcionando. Otra cosa, ellos van a seguir utilizando la mentira. O sea, yo no sé qué de verdad hay a ver, en esta frase que la tenía por ahí apuntada, que se hizo viral el otro día una frase de Emilio Romero, falangista y director del Pueblo, que decía, la derecha, para ganar unas elecciones, tiene que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defiende los intereses de 200 familias y eso no da votos suficientes. Es que es obvio. O sea, si pensamos en los candidatos de Santiago Abascal, Feijó, Ayuso, Almeida. O sea, si pensamos fríamente en el discurso que tienen, es imposible que ellos sean capaces de ganar a cualquier candidato que tenemos nosotros desde la izquierda en un debate que sea justo, en un debate que sea limpio, en unos medios de comunicación que estuviesen controlados pues desde lo público, con unas estructuras democráticas, etcétera. Es imposible. O sea, ellos van a seguir utilizando lona, van a seguir utilizando el trumpismo, van a seguir utilizando las mentiras porque no pueden ganar con la verdad. O sea, ellos defienden los intereses de 200 familias y es imposible que ellos, a través de la verdad, o con un montón de tipos de técnicas diferentes, puedan ganar. Es que es simplemente eso. O sea, yo pienso que lo de la lona es pues intentar seguir con ese espectáculo porque son incapaces de ganar un debate limpio. Porque los que tenemos la verdad somos nosotros, porque los problemas son los desahucios. Los problemas es una estructura capitalista que nos asfixia en un montón de ámbitos. El problema son los sueldos, el problema es la energía, el problema es el cambio climático, el problema no son los ocupas, el problema no es Irene Montero. El Claro, problema, ¿sabes? pero no te metas en el... O sea, yo lo que estoy diciendo es que no te metas en el debate punitivista de eso hay que sacarlo de ahí y Ah, que ya, ya, ya. Sí, sí, social sí. Darle vaya la de... vuelta. Claro, o sea, yo, Sí. yo digo de contestar y digo de incluso que para mí lo interesante del grupo de vivienda es que hubo una contestación social porque damos por hecho que además esto es un juego entre partidos. No, no, es una cuestión eh, de una fuerza de extrema derecha que está agrediendo, no diría que a los últimos a los partidos, pero está agrediendo a muchos más colectivos vulnerables o más o menos vulnerables directamente para llamar la atención y así está generando unas violencias donde para mí la respuesta no es pues que se saquen la lona, para mí la respuesta es la acción directa y sí hacer una reflexión sobre la guerra cultural y cómo afecta, digamos, a la o cómo soslaya de alguna forma la lucha de clases que estás planteando tú, Rubén, porque al final, si te quedas embarrado en Sí. esa guerra cultural, en si esa lona es políticamente incorrecta y que la Junta Electoral debería sacarla, para mí queda totalmente fuera precisamente los debates que tú estás planteando, que realmente para mí como la correlación de fuerzas de la que deberíamos estar hablando. Total. Sí, Ahí, es o sea, es muy complicado establecer el debate. Realmente, a ver, idealmente.
Idealmente, ¿cómo combatir esto? Para mí, idealmente, pues empezar por tener una televisión pública que representase unas ideas un poquito progresistas y no acabar con periodistas como Jesús Cintora. Yo, empezando por ahí, ¿sabes? Sí, sí. Con respecto a lo de la lona, pues sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo, también creo en la acción directa, yo creo que aquella acción estuvo muy guapa porque conseguimos darle la tortilla. Además, lo que dice Paula, ¿no? También lo que dice Julián, es como, cómo les combatimos sin entrar en sus marcos, ¿no? Entrar en su conversación. Claro. Ahí, mira, precisamente, y este quizás sea el tema más complejo porque yo creo que muchas veces lo fácil, ¿no? Cuando algo nos incomoda es decir, y se ve mucha gente, ¿no? Eso hay que ilegalizarlo, hay que tal, abriendo la puerta a que sabes que lo primero que se va a ilegalizar, o cuando tú abres una puerta de legalizar cosas, a quien te va a repercutir va a ser a ti. Somos nosotros. Evidentemente, ¿no? El otro día pasaba algo así con lo de Orange, no sé si viste ya una directiva de Orange, que yo creo que iba un poco de fiesta y tal, que hablaba de que vos lo mejor, todo, los ocupas, los putos ocupas, fuera, los ilegales, no sé qué, fuera, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, no, hay que echarla, tal, y digo, bueno, mira, yo creo que, yo defiendo que, bueno, que diga lo que quiera, aunque es verdad que hay ciertos discursos cuando va contra los derechos humanos, que creo que es el límite de la libertad de expresión, pero es verdad que cuando hay una petición que yo digo, hay que obligar a Orange a que la echen, digo, joder, si estamos pidiendo a las empresas que echen a gente porque vota o porque defiende un partido, ya le está abriendo la puerta para que echen a toda la gente que ha pasado, ¿no? Por votar a Podemos en su momento, cuando la gente lo decía públicamente, muchas veces lo repercutía negativamente. Históricamente ha pasado, es decir, que no es una cuestión importante, pero hay una cosa súper delicada, porque también en la defensa de la libertad de expresión hay como, incluso cuando se habla de los límites del humor o todo esto, es decir, que todo tiene un debate. Yo creo que los dogmatismos tampoco son buenos, y está bien el debate, ¿no? Abriendo un poco la mente y no pensando a corto plazo, sino qué puede suponer todo esto y tal. Y hay una cosa que a mí me parece tremendamente asquerosa, pero que un poco en los mismos términos que hemos hablado, pues ha tenido prácticamente, es como el lema, lo tiene todo, el lema de campaña de la derecha en las anteriores y en esta, el tema de usar todo, bueno, hasta el principio de Goebbels, ¿no? Lo de que te vote chapote. Hemos visto cómo ETA está en la centralidad de todo, por más que y sobre todo el Partido Popular, que históricamente es el que más se ha reunido con ETA, el que le llamaba Movimiento de Liberación Vasco, el que ha liberado a más etarras, el que ha hecho más acercamientos, bueno, y también el que ha usado dinero de la fundación de Miguel Ángel Blanco para financiar su campaña electoral. Es decir, la verdad es que se podían estar calladitos con este tema, pero bueno, hemos visto cómo también en los Sanfermines, ¿no? Es una bola de nieve, interrumpían a los periodistas diciendo que te vote chapote, ¿no? Que al final es corto, directo, emocional y como decían María Sangil, la del PP Euskadi, bueno, sí, las víctimas se están quejando, les hace mucho dolor, joder, pero es que nos da mucho voto, entonces lo tienen que entender, es como... Qué vergüenza. Bueno, ha habido polémica porque precisamente, ¿no? A mí es que esto me supera. Es decir, esto pone también una vez más sobre la mesa la falta de escrúpulos, de empatía, etcétera, cuando Consuelo Ordóñez, que es la hermana de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado precisamente por chapote, vemos que ha tenido que estar respondiendo a personas como Rafael Hernando, que decía que que él conocía a Goyo y que respeta la opinión de su hermana y tal, pero que Goyo viviera le diría que te vote chapote. Claro, esto ha indignado totalmente a Consuelo Ordóñez. También estuvimos viendo, puse aquí un tuit de una... de hecho, Consuelo me respondió que me parece lamentable, cuentas del entorno del PP diciendo que te vote chapote a la propia Consuelo Ordóñez. Y ojo, que Consuelo Ordóñez no ha sido la única. De hecho, por ejemplo, la Fundación Fernando Buesa, que también fue asesinado por chapote, también le ha pedido al Partido Popular principalmente que no lo use, porque lo hemos visto, más allá de que la gente lo diga en la calle cuando bebe alcohol o lo que sea y hay una cámara, que esto se ha puesto como de moda sin saber ni siquiera quién es chapote en muchas ocasiones. Pero hemos visto cómo las nuevas generaciones se ponían camiseta con el que te vote chapote, etcétera. Entonces aquí hay como un debate súper interesante, que muchas veces nos dejamos llevar por lo emocional. A mí me repugna, es decir, sobre todo cuando uno conoce la historia, y ya estuvimos viendo esta semana todo el historial del Partido Popular
en las conversaciones de ETA cuando mataba, ETA cuando mataba, incluso días después de asesinar a Miguel Ángel Blanco, cómo lo llamaban movimiento de liberación vasco y cómo acercaban a presos, y tanto los medios de comunicación como la izquierda no hubo un ataque, no dijo que te vote ETA, que te vote... No, se respetó porque se entendía que lo más importante era llegar a la paz, ¿no? Incluso decían que será legítimo, será legítimo que pidan la independencia si lo hacen desde la vía democrática y tal y cual, seremos generosos. Bueno, y lo fue en su momento. No sé qué opináis sobre todo esto, Paula, porque más allá de los debates, ¿no? Incluso en los mismos términos que hablaba, sí, hay que pensar en tratar de censurar que la gente diga este tipo de cosas, o a nivel institucional, autoridades del PP, quizás no sé si va por ahí el debate, lo que sí, seguramente estemos de acuerdo, que es de un cinismo, de una falta de empatía cuando las víctimas de gente asesinada por el propio Chapote le piden a los políticos que paren y llegan a decir literalmente, bueno, joder, es que nos está dando votos, es decir, lo siento mucho, pero tenemos que aprovecharlo. No sé, Paula, aquí tengo estas dos partes, me parece asqueroso, pero luego también es peligroso, ¿no? El tema de con lo mismo de las normas, lo de perseguir, que nadie pueda decir esto y tal y cual. No sé qué opinión te merece al respecto. Bueno, yo creo que, y esto no es de esta campaña, a mí me hubiera gustado poder tener, por ejemplo, esta conversación con mi padre, ¿no? Que uno de los elementos principales de campaña desde el PP de los 90 es utilizar a las víctimas de ETA y el terror generado, bueno, el terror retroalimentado de lo que pasaba en el conflicto vasco como elemento de campaña. O sea, claro, es que al PP se le acabó el chollo una vez que ETA dejó las armas, y esto es algo que no se puede decir porque es políticamente incorrecto, por así decirlo. Lo dijo González Pons, ¿cómo se llama? No, González Pons no creo. No, este está más a la derecha. El señor este ahora mayor, que no me... El que va al programa de la SER con Pablo y con Margallo. Margallo dijo que cuando se reunió, que fue a un acto del PP en Euskadi, que no había absolutamente nadie a verlo, y que le decían, desde que acabó ETA no tenemos proyecto político. Lo dijo literal. Claro. Es un poco así. Sí, al PP se le acaba el chollo cuando se le acaba ETA, pero esto viene de lejos. Y en un momento dado, pues al mismo segundo de comunicación que en su momento utilizó junto a Aznar toda la parte de ETA para conseguir utilizar o bloquear a la gente ante... O sea, retroalimentaban el conflicto para generar una situación de terror y utilizar o manejar marcos simplificados súper irresponsables para ganar votos. Esto ya lo hacían con el PP de Aznar, y es que tenían el mismo secretario de comunicación que ahora mismo tiene Ayuso, que es precisamente la persona que lo saca en la campaña de las municipales autonómicas. Revive el fantasma de ETA y además esperan que, bueno, lo que hace la derecha española un poco y a mí me fastidia con los votantes, movilizar una especie de al más tonto del pueblo bajo enunciados simplificados y realidades falsas, que en este caso es que ETA esté viva. Principio de Goebbels puro, ¿no? Porque al final vemos que los clásicos siempre vuelven, así que tremendo. A mí me pareció deleznable, o sea, siempre me ha parecido deleznable, y es una cosa que también me viene, yo lo siento por estar metiéndole tanto al PSOE, pero es que parte del cierre del debate sobre el uso de ETA y de la falta de gestión de las heridas ha sido que yo en una comunidad familiar no podía hablar sobre ETA y sobre el uso indiscriminado político que se hace de ETA desde los 90. Y que no solo eso, el mayor beneficiario es el Partido Popular, y sorprendentemente han conseguido que en 2023 puedan volver a utilizar este miedo que nadie se dedicó a contrarrestar políticamente sí, disculpad, ahora que Zapatero está de moda tampoco voy a ir a por él, pero no comunicativamente, no como un proceso de reparación y recuperación de nuestra sociedad, como tantas otras cosas, y que están volviendo a manosear el dolor con fines partidistas. Pero claro, yo creo que una sociedad construida sobre tabús que tienen que ver con los inicios de nuestra democracia, y en esto cuento tanto el cierre del franquismo como el hecho de que hubiera grupos armados que luchaban contra ese franquismo, claro, y posteriormente contra un Estado que imponía una serie de condiciones con las cuales no estaban de acuerdo, seamos realistas.
y no con eso lo justifico, pero había un conflicto político con el que se usaban determinadas armas, nunca mejor dicho. Si no hemos sabido superar como sociedad ese problema político, no hemos hecho un proceso de reparación y justicia restaurativa real, pues aquí tenemos otra vez a una derecha y una extrema derecha que no les importa para nada volver a manosear fantasmas y a generar y a utilizar estos tabúes para utilizar de forma partidista los debates, aunque incluso estén las víctimas diciendo déjanos en paz, pero es que esto ya junta con lo que dice Rubén. Me encantaría que Ana Rosa, además de llevar violadores o abogados de violadores, disculpad, a los programas, le diera de repente por invitar de nuevo a las víctimas de las asociaciones de víctimas que en su momento estaban todo el rato, en los inicios de Ana Rosa las tenía todo el rato en pantalla. Ahora por lo que sea, ¿no? No, porque ahora el marco va por otro lado, igual como los desahucios, ¿no? Había habido un giro. Antes, evidentemente, había una movilización también emocional, ¿no? De fotografiar esa realidad que al final lo que es mucho más grande, 20 veces más, decía Matute en el debate, son los desahucios respecto a las ocupaciones. Entonces, voy a poner un momento antes de darte palabra, Rubén, a justamente lo que decía Margallo, ¿no? De que no tienen... de Cequeta nos mata, no tenemos proyecto político. Lo pongo, son 30 segundos. Es brutal esa frase. No, tal cual. Lo voy a poner porque creo que es bastante revelador y, bueno, dicho en boca de digamos, un portavoz importante del Partido Popular. Desde que no nos matan, no tenemos proyecto. Margallo de decir que no me cae tan mal, ¿eh? Es verdad, yo también. Bueno, termino de poner el vídeo, que le quedan 20 segundos. Yo acudo a la presentación de la lista. Había muy poca gente y muy poca atención de los medios. Cuando salí le dije a la máxima dirigente del partido en aquel momento, ¿qué está pasando aquí esto? ¿Por qué no logramos penetrar en la sociedad? Y me dijo una frase tremenda. Dice, desde que no nos matan, no tenemos proyecto. Tremendo, desde que no nos matan, no tenemos proyecto y ahora lo he recordado, era la presentación de la lista en Euskadi, que no había ni medios ni gente viéndola. Entonces le dice, ¿qué está pasando aquí? Y la frase es, desde que no nos matan, no tenemos proyecto. Es terrible, es demoledora esa frase, pero es tremendo, ¿no? Viendo que el partido que más concesiones le ha hecho a ETA y que se ha reunido, y ojo, que yo no lo criminalizo, igual que el acercamiento de presos vascos, que al final es una condena para los familiares, no para los que están en la cárcel, que van a estar en la cárcel igualmente. Lo que me parece... derechos humanos. Claro, me refiero que no estoy poniendo en duda, de hecho, es como lo de Pablo Casado, es como, joder, para uno que denuncia la corrupción y se lo cargan. Bueno, en este caso lo que me parece un cinismo tremendo, que en su momento ni la izquierda ni los medios le criminalizasen, y sí que había elementos para, usando la misma retórica, reventarlos, porque ETA estaba matando y crímenes tan atroces como el de Miguel Ángel Blanco, que movilizó pues prácticamente a todo el país. Yo creo que fue el principio del fin de ETA. Incluso vimos que en la fundación de Miguel Ángel Blanco se usó para financiar campaña electoral del PP, que ya es como el desquicie total. Y yo creo que al final es la falta de escrúpulos, falta de empatía que estamos viendo ahora con las víctimas del terrorismo, incluso hermanos de personas asesinadas por el propio Chapote, al cual pues se lo echan en cara, como que no es el momento ahora de venir a este tipo de cosas. Pero bueno, Rubén, no sé cuál es tu opinión al respecto, y también del éxito, ¿no? Que al final yo creo que hablan mucho de cuál es el formato, es mentira, odio, y en casulitas sencillitas que son ingeniería comunicativa 100%, mientras muchas veces en la izquierda queremos rebatir con argumentos mucho más pomposos. Somos muy pesados, tío. Somos muy pesados. Tío, tenemos que reinventarnos un poquito porque nos encanta dar turras, ¿eh? Nos encanta. A ver, es que nuestro escenario es complicado. Es mucho más fácil decir que te vote Chapote a explicar todo el proceso de ETA, el final del franquismo, etc. Es el problema que tenemos siempre, ¿no? Yo cuando has mencionado el tema, lo primero en lo que he pensado ha sido en Margallo, porque hace poco saqué el fragmento haciendo un vídeo sobre eso, ¿sabes? Dije, claro, es que si no nos matan, o sea, somos tan ineptos, nuestro partido defiende unos ciertos intereses, que si no tiramos de algo emocional, nos caemos.
Y claro, en el momento que cae ETA, el PP vasco se queda huérfano. Ahora no tenemos estrategia política. Y eso es lo que le ha pasado. Y yo creo que eh, uno de los casos más vergonzosos, diría asqueroso, más que vergonzoso, fue lo del 11M. Total. Lo del 11M, cómo se utilizó a ETA hasta el final, sabiendo que los que habían cometido el atentado no eran ETA. Pero el PP insistió porque estaban las elecciones cerca y les dio totalmente igual. Y tenían muertos. O sea, estábamos hablando de que fue un desastre aquello, ¿sabes? Y les dio, no tienen escrúpulos porque lo que les importa es la estrategia. Yo recomiendo, hace poco vi el documental de Netflix y me gustó mucho porque se enfocaba mucho en la parte comunicativa, en la parte mediática. O sea, es como la parte, Es brutal, ¿eh? el tronco del documental se enfocaba mucho en eso y lo recomiendo para que veamos quién es el PP. Mira, O sea, el PP es eso. hay cuatro elementos de esto. Yo recomiendo Víctor San Pedro, que es alguien que lo ha estudiado muchísimo, ha escrito libros. Tenemos una entrevista súper larga, no sé si dura 2 horas, algo así. Cronológicamente, todo lo que ocurrió es brutal, es brutal. Pero hay cuatro elementos que mucha gente no sabe. Bueno, 5. Uno, que hubo 3 víctimas de esas mentiras, no ya de todas las que hubo en el atentado, que es el mayor atentado terrorista que ha habido en suelo europeo en la historia. Es que luego hubo 3 víctimas por las mentiras. Uno de ellos fue el policía de Vallecas, perdón, la mujer del policía de Vallecas que fue atacado y terminó suicidándose. Pero luego tenemos también el asesinato digamos que fueron a atacar a una tienda que había puesto, es decir, que iba a hacer parón, iba a hacer precisamente, no abría la tienda, pero como no ponía, no sé si era algo de ETA, como tienes que poner que es de ETA o algo así, bueno, ahí hubo un problema y luego en una manifestación, precisamente por lo que había ocurrido, también en una carga policial también murió una mujer. Pero hay otras 4 cosas relacionadas con los medios de comunicación que son brutales. El día de reflexión quitaron el programa de Paso de Inicio y pusieron un documental hablando digamos, con un asesinato de ETA. Luego, en el telediario metieron ahí declaraciones de George Bush y del presidente del Reino Unido, es decir, el trío de las Azores, diciendo que están con el pueblo, contra el terrorismo. Incluso George Bush llegaba a decir que es pronto para decir quién es, pero es decir, como ya se estaba hablando de lo de ETA, era tremendo. Luego otra, Aznar mandó una carta a todos los medios de comunicación asegurando que era ETA, y esto salió. Incluso mandó una carta a las Naciones Unidas para que hiciera una declaración, y a todos los diplomáticos. Es decir, que fue auténticamente de locos con una cosa tan grave, y cuando se tenían pruebas desde prácticamente el minuto 1 que no era titadine o el explosivo de ETA. Incluso en el gabinete de crisis quitaron a los jefes de TEDAS y del CNI o de inteligencia, los que sabían la verdad, y se convirtió en un gabinete de comunicación. Porque tenían claro que si eran capaces de convencer a la gente que era ETA, ganaban las elecciones, y si se sabía la verdad, la perdían, que al final se llegó a saber. Pero yo creo que ese es el capítulo, al menos en España, de la campaña de fake news más asquerosa y más grande, porque por el despliegue, ¿no? Es decir, la verdad es que fue alucinante, y yo creo que también nos hace un retrato que aquí habéis comentado. Y yo creo que al final, si hay un aprendizaje, yo creo que Paula, sobre todo que la ha reflejado bastantes veces, estará de acuerdo, es que el PP es al menos más asqueroso y más vil que Vox, que por lo menos tiene la decencia de decir las cosas más claras. Pero fijaros, y una prueba más de ello, de esta sinergia, porque lo hemos visto de los temas que hemos visto, lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero yo creo que es claro. Hemos visto que estamos hablando de las declaraciones de Feijóo, alentando la conspiración sobre correo, pidiendo a los carteros que no repartan, que repartan todos los votos pese a su jefe. Y aquí vemos una vez más cómo el trabajo sucio se lo hace Vox, diciéndolo claramente que va a haber un fraude electoral, haciendo campañas con la Gaceta, con el debate, con diferentes actores durante meses. Y este señor viene y pone la guinda, ¿no? Y si hacen las declaraciones, no suenan ni tan mal, ¿no?
que está la democracia en juego, que el papel de los de correo, es decir, como que, bueno, pues sí, es decir, tiene una labor importante y tal, pero un poco lo pone en la lupa y al final está usando el trumpismo, es decir, las recetas que Vox suele usar diariamente. Vemos que Feijóo, y no es la primera vez que lo hace, también lo vimos en el debate electoral cara a cara, recoge la siembra de Vox para ponerle la guinda de una manera sinérgica, más allá de que le entren, es decir, que permitan entrar a toreros franquistas o condenados por violencia machista o negacionistas de la violencia machista. Es decir, al final, Paula, yo creo que esto vuelve otra vez a marcarnos cuál es la realidad y no el marco que el PSOE y los medios han dicho y llevan remarcando, que Vox es el malo, y al final intentando volver al bipartidismo, como lo hemos visto también con el debate, sino que el Partido Popular, yo creo que con lo que hemos estado hablando, claro, tiene una falta de escrúpulos, usa la mentira, lo único que intenta hacer el juego sinérgico con Vox para que el perro de presa sea él y luego el PP se beneficie en cierta manera. Pero más allá de eso, ¿qué opináis de estas declaraciones? Creo yo que un poco insensatas y que ya si el PP va a entrar de calle con el trumpismo, apaga y vámonos, porque en cuanto haya resultados ajustados, aquí tenemos a Desocupa entrando en el Congreso de los Diputados, vamos. No sé, Paula, qué opinas al respecto, pero vaya, una más, ¿no? Para ver que no hay tantas diferencias entre PP y Vox. Vale, yo opino que... Bueno, pues que no voy a hablar solo del PSOE, sino de la progresividad mediática. Hay un problema histórico con la derecha y la extrema derecha, que lo estábamos reflejando ahora con lo de ETA, que no hablar de los temas, en el caso de ETA, porque tampoco queremos hablar de los errores criminales del Estado cuando se gestiona este conflicto, generan traumas sociales y son imposibles sin las garantías de reparación y no repetición y avance de la sociedad. Entonces, si esto lo haces con el franquismo y con ETA y otros elementos socioculturales, la derecha tiene campo abierto para rehusarlos de una manera impune. Dicho esto, que sería como el marco general donde para mí la progresía, aun reconociéndole muchas cosas, tiene una labor histórica. En el caso de que se pueda ahora mismo hacer lo que hizo Trump, sí, o sea, que se puedan colocar las mismas estrategias de debate que es poner en cuestión la democracia, me parece que es nada, o sea, no le doy tanta importancia porque al final creo que es otra táctica más que nos hace ver que la derecha aquí está bastante madurita, es decir, que siempre queríamos como ver que en Estados Unidos iban varios pasos por delante y aquí teníamos aún a una derecha pues más alemana, ¿no? Más Sí. la que haría una gran coalición con el Partido Socialista Alemán y dejaría fuera a ¿cómo se llama? Las fascistas de Alemania, a Alternativa por Alemania. Pero no, la realidad es que la conformación social y política de España ha hecho que la derecha sea la extrema derecha, porque esa extrema derecha franquista que no admitió la reparación y la puesta en común de responsabilidades históricas de una dictadura que pasó relativamente hace poco, es esa extrema derecha que no tiene ningún problema en hacer bloque y no tiene ningún problema en cargarse la democracia, en deslegitimarla. Si es que lo llevan haciendo todo el ciclo político, si lo único que necesitaban es que les creciera un enano al lado, que como bien ha dicho Rubén, es el mismo enano, o sea, es el mismo, pero simplemente está haciendo el juego sucio porque el mismo PP ha creado a Vox. Claro. Entonces, yo con lo del voto de correo, pues es que es una más, en un escenario donde a ver si nos damos cuenta que no estamos ante una derecha democrática como la UCD ni liberal, sino que estamos ante una extrema derecha como bloque con un enanito y uno mayor. Y lo único que me deja tranquila es que se ha batido récord de votos por correo. No tengo ni idea si es por vacaciones o por reacción a determinadas técnicas trampistas, pero sí que pues traer un halo de esperanza. Creo que han sido más de 2.600.000 personas las que han votado por correos, duplicando el dato de 2019. Y no sé, por quedarme con algo bueno, que estamos todo el rato hablando de mierda, sí. Quiero pensar que de alguna forma estas estrategias trampistas, cuando se pasan de largo, también generan cierta movilización. Igual que cuando
que a ellos les genera reacción o movimientos reaccionarios, meterles caña con determinados temas como los feminismos, la acción climática y tal, yo aspiro a que las técnicas trampistas también despierten a parte de la población. A ver, fíjate que yo el dato positivo que veo es que puede haber una desmovilización. Digo que el aumento creo que se justifica porque hay mucha gente que, pues, que se va de veraneo y viaja, ¿no? Entonces yo creo que eso se justifica por ahí. Pero fíjate que yo la parte positiva es que lo veo que están insistiendo tanto en el tema que a lo mejor va a haber gente en la derecha que renuncie a votar por correo y a las vacaciones, porque yo creo que mucha gente no va a renunciar a sus vacaciones si tenía pensado incluso comprar los billetes. Y claro, le insisten tanto que es un fraude el voto por correo que le dice, bueno, pues no voy a votar. Si es un fraude, ¿para qué voy a votar? No sé, por ahí a lo mejor. Pero vamos, yo creo que tampoco afectan tanto, más allá que mostrar la poca vergüenza que tienen también de señalar a trabajadores que se están pegando un tute. Por ahí he visto muchos tuits de trabajadores de correo diciendo la cantidad de horas que le están echando, el esfuerzo, es decir, incluso el esfuerzo de correos que han contratado. Pedían 12.000 los sindicatos, creo, y han contratado 19.000 para, digamos, llegar a todo. Y claro, la gente de correos que ahora, pues evidentemente tiene un pico de trabajo y dice, bueno, ya es lo último, que estamos aquí esforzándonos para que todo llegue a su sitio y tal, y que este señor nos ponga aquí la lupa así por las buenas. Pues bueno, no sé, Rubén, ¿qué opinas de esta? Bueno, que no nos sorprende, ¿no? El discurso trumpista del PP. Yo creo que también Ayuso nos tiene más acostumbrados, Feijóo menos, pero al final no sé si hasta la dirección del partido, no sé si he llegado a leer que el debate fue asesorado por Miguel Ángel Blanco. A lo mejor eso también explica el éxito y el uso de mentiras, pero al final vemos un PP cada vez más cercano también a este tipo de estrategias trumpistas, ¿no? Es la misma línea de antes, o sea, es lo que hemos venido hablando Sí. durante todo el programa, misma técnica trumpista, misma utilización de fake news, misma creación de conspiranoia, ¿no? Yo lo que quería remarcar es un poco la parte final de Paula, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo creo que ahí sí que podemos hacer un poco de autocrítica, ¿no? Hubo una entrevista que le hicieron a Rufián hace poco que mencionaba la centralidad del relato, ¿no? Como que hemos perdido un poco esa centralidad del relato, lo que tú has dicho antes, ¿no? Hace unos años hablábamos de desahucio y ahora la centralidad es los ocupas, ¿no? Yo creo que a la izquierda lo que sí que les falta es unificar relatos. Yo creo que cada uno vamos en nuestras pequeñas luchas, no, pero el movimiento ecologista con el tema del clima, el movimiento feminista con la lucha feminista. Y necesitamos consolidar un relato porque si no, ellos nos consiguen imponer el suyo, ¿no? Si ya de por sí no tenemos un poder mediático con el que poder llegar a la gente, o sea, lo que no es normal es que nosotros, si es que la verdad es que nosotros tenemos ese discurso, o sea, nosotros solo somos los que nos apoyamos en la ciencia, por ejemplo, pero está ganando el discurso negacionista porque ellos sí que, aparte de que porque tienen todos los medios y porque tienen esa potencia mediática, sí que han sabido unificar el relato porque su relato es muy, muy simple, ¿no? Que te bote chapote, ocupa, entonces lo que tenemos, creo yo, que tenemos que hacer nosotros es intentar generar sinergia y yo creo, ahí sí que estoy de acuerdo con Paula, que esto, lo que está pasando ahora, esta ola reaccionaria, yo veo cierta movilización por parte de la izquierda, ¿eh? O sea, yo veo como que hay una predisposición a, vale, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, vamos a coordinarnos, vamos a otra vez a levantar el asunto y espero que sea así, ¿eh? A ver, yo para terminar bueno, os agradezco también vuestra participación, nos vamos a alargar un poquillo más de la hora, digamos que dentro de una semana, es decir, nos quedan 9 días para que se vote. Ha habido mucha discusión, mucha tensión a la izquierda, seguramente no me equivoco que los tres hemos tenido cabreos por una vez más cómo gasta la energía también en la izquierda en esa lucha, incluso como mucha gente también, y yo la entiendo, es que no se le puede decir a nadie que no vaya a votar y tal, respeto total, pero es verdad, lo comentaba antes, ese suflé también emocional, porque como decía Rubén, la movilización es emocional, es pasional. Si no le metes ese componente y prácticamente es el contrario, que el cabreo, la desidia,
pues de hecho yo era bastante pesimista y sí que he visto una doble reacción. Una de toda esa, de mucha de la gente que estaba cabreada, de decir, bueno, vamos a votar, aunque no sea preferible, pero lo que hay enfrente. Peligroso incluso de gente desideologizada que viendo los pactos, claro, si pones a un franquista, Vox y PP ponen a un franquista como el vicepresidente, y dices, bueno, ¿sabes? Que eso yo creo que hace reaccionar a gente. Incluso vimos las declaraciones de la de Andreita, cómo comete el pollo. Belén Esteban, que decía que votaba al PP, pero que no va a permitir que, por los socios que tiene el PP, que haya retrocesos democráticos y que afecten a los derechos de amigos suyos y tal. Bueno, yo creo que algo se puede mover ahí, pero más allá de eso me gustaría preguntaros para cerrar, si queréis decirle algo a nuestra audiencia y luego por otra parte, ¿cuál es vuestra quiniela para este domingo, Paula? No sé cómo lo ves. Yo voy a polemizar un poquito con Rubén y ya tiro con lo que me has dicho, ¿no? O sea, que me da un poco teniendo en cuenta que estamos en un espacio de discusión y nuestro, a mí me da mucho miedo que el barco bipolar y el miedo al fascismo termine con una dinámica totalizadora y una captura de las diferentes luchas. Y ese miedo no tiene solo que ver con una cuestión de miedo político-moral o muy movimentista o muy idealizado. No, yo sí que creo, o sea, creo que las sinergias, o sea, creo que no podemos hablar de lo mismo, o sea, una cosa son las sinergias y otro los debates totalizantes o lo que sería los discursos de no metas el dedo en el ojo, que es lo que tenemos y es mucho mejor que el fascismo. Creo que los momentos más interesantes en nuestra democracia han sido precisamente cuando estaba chapoteando una diversidad de luchas que cambiaron un poco el sentido común dominante, y además la ecologista y la feminista fueron las que más dieron la vuelta y las que más han generado también una ola reaccionaria al respecto. Entonces sí que quería traer la reflexión de tendremos que darle un par de vueltas para que esas sinergias no supongan la captura de muchas luchas y un poco lo que a mí no me gustó que planteaba Bernabé de la trampa de la diversidad, porque realmente al final es homogeneizar o totalizar en una serie de apuestas políticas toda una estrategia de lucha contra el fascismo, y a veces estas fuerzas políticas tampoco son capaces de solventar todas las necesidades materiales y políticas de la población. Por lo tanto, tendremos que ver cómo capturamos, ¿no?, ese convencimiento desde otros lados. O sea, eso para contestar a Rubén, como porque sí que me preocupa y sí que se está repitiendo mucho, ¿no? Con el debate de Greenpeace, o sea, yo no estaba de acuerdo en esa pancarta, pero lo pienso desde aquí. Creo que puede haber muchos grises en el enfoque de este debate. Total, más uno, Paula. Sí. Yo ahí estoy bastante de acuerdo contigo. Sí, yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Sí. O sea, pero lo que decía es como acercarnos un poco, ¿no? Es como vamos a plantear el debate, pero no, yo ya te digo, yo soy libertario, yo lo de homogeneizar el relato no lo comparto. Sí, y que no nos creamos que bajo el paraguas de no dar armas al enemigo suponga una especie de censura o autocensura constante, porque creo de verdad que la gente también se convence de una forma, o sea, no se convence solo por relato único, o al menos la gente con la que nosotros nos solemos interlocutar, yo creo que tampoco funciona así. Sí. Y luego nada, sobre quinielas de 23J, ni idea. Yo la verdad que aspiro a no tener un gobierno de extrema derecha los próximos 4 años, pero no, o sea, ya me pegué una hostia en las municipales y autonómicas. Así que yo lo que estoy haciendo es, aunque soy bastante crítica con que el voto sea la única forma simplona y unidireccional de activarse en esta democracia, creo que hay muchas formas y mucho más interesantes, pero bueno, es lo que toca. Incluso a mis colegas anarquistas les estoy diciendo de votar, y solo aspiro a que haya una participación, aunque ya os digo que creo que va a haber una participación muy poco esperanzada. Desde mi punto de vista, que yo vengo también de donde vengo.
Sí, sí, a ver, por decirlo de alguna manera, Rubén y Paula son un poco... me refiero que no es el típico militante, activista de no ser muy crítico, sino que yo creo que por eso es interesante, ¿no? En momentos como estos también no quedarnos en mensajes simplistas del miedo, sino que vaya un poco más allá, pero precisamente Paula con una militancia, bueno, pues muy a la izquierda, anticapitalista, fuerte, dura, y Rubén anarquista. Pero yo, al final, más allá de que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y creo que Pablo y Rubén pues estaban súper de acuerdo conmigo, pero es una sensación, ¿no? Que también te desespera un poco en una situación de amenaza, yo creo, también a la democracia. Pues ha habido mucho, en libertad también, porque creo que se han hecho las cosas bastante mal y de manera poco sinérgica y todo esto, pero sí que percibo, ¿no? Que al final... no hay una concienciación. Bueno, pues habrá que votar. Lo que sí, habrá que hacer otras cosas, que no es votar mejor, para organizarse en las calles, para no descuidar muchos espacios que a lo mejor por mensajes simplificadores se han descuidado y que son claves de manera estratégica. Pero bueno, Rubén, ¿cuál es tu quiniela para el domingo? Y si tienes alguna reflexión final de cara a ese día tan importante y que, bueno, seguramente pues cada uno lo afronte de una manera diferente, una más desde la racionalidad, otra más desde el cabreo. Bueno, ¿qué me tienes que decir ante estas dos cosas? Pues nada, yo también un poco como Paula, estoy intentando convencer para que la gente vote. Con la nariz tapada, yo el primero, o sea, yo creo que es público que ahora mismo la izquierda institucional pues representa bastante poco, pero ya te digo, votar es un momento, es un rato, que no hay que darle muchas más vueltas. Y lo que sí que tenemos que entender es un poco lo que ha dicho Julián, ¿no? O sea, que al final, y Paula, o sea, que el voto no es la única herramienta, afortunadamente, que tenemos para pelear pues en contra de este sistema que queremos cambiar, ¿no? Una de las cosas que sí le diría a la gente que nos está escuchando, que yo creo que sí que falta en la izquierda, es poder mediático. Necesitamos poder mediático. O sea, yo creo que tenemos sindicatos, tenemos partidos, tenemos movimientos, pero nos falta necesitamos un buen brazo mediático con el que dar esa batalla cultural, ¿no? Entonces lo que le diría a la gente es que se suscriba a tu canal, La Pandemia, y que aporte el Muchas poquito que gracias. pueda, y que aporte lo que pueda, porque tenemos que ir generando toda esta sinergia entre pues las comunicadoras y comunicadores para que, pues precisamente para que el discurso y el relato y la centralidad, que ahora mismo está un poco en manos de esa obra reaccionaria, pues cambie, ¿no? Total, Votar, poder mediático y las calles. y sinergia, yo, si os habéis puesto cada uno vuestra etiqueta, yo me considero frente amplista, es decir, de resignación de mis pensamientos individuales y ver que de manera pragmática o se organiza y se respeta medianamente a los espacios que, bueno, son más o menos democráticos, y ver los espacios de sinergia, y claramente en el plano mediático, cuando no hay un capital económico que te vaya a apoyar, pues solo queda mente sinergia entre bueno, pues medios de comunicación o comunicadores que tratan de luchar contra ese casi monopolio. Y en todo caso, pues yo también recomiendo a que veáis los contenidos de Rubén, no solamente en Canal Red, sino también en su canal de YouTube. Y a Paula la podéis ver en el Twitch del Salto, en La Katana, y bueno, también en sus redes. Así que bueno, aquí también, y algo que tenemos claro, crear sinergias, espacios también de libertad donde podéis decir lo que os dé la gana, donde la crítica es clave, porque al final, si vamos todos en la misma línea sin matices, pues se pierden muchas cosas. Entonces, bueno, eso también creo que es importante, dar sinergia, dar espacio, y sobre todo libertad también a las diferentes posiciones, también crítica contra la izquierda para que espabile o para que mejore, no siempre bailarles el agua, y en definitiva, bueno, pues intentar hacer sinergia y animar a la gente. Yo también voy a animar al voto, porque creo que es importante, independientemente del que se haga, pero lo que hay enfrente ya nos tendremos que organizar a partir del 24J a nivel comunicativo, en las calles, políticamente, como se vea, pero en este caso creo que votar es una buena opción, independientemente de cómo lo haga. Así que nada, Paula, Rubén, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Espero que tengáis buen fin de semana. Ir por la sombra, refrescaros, hidrataros, que el cambio climático
no, es decir, que existe, no existe como diría Vox, es una falacia total y vamos que sí existe. Así que nada, gracias. Voy a hacer un esto publicitario para todo Total, bien. aprovecha, por supuesto. Se están sacando diferentes iniciativas un poco, bueno, para aquellas que más allá de que con todo el respeto se sienten cómodas haciendo como campañas más partidistas, también están saliendo bastantes marcas blancas de vota por calor, vota por favor, vas y votas, y quería decir que quería reflejar, por ejemplo, el trabajo que están haciendo Urna y Toalla para fomentar el voto por correo, que se lo han currado un montón intentando generar mensajes diversos y tal. Si queréis buscarlo, es así, Urna y Toalla, y de hecho hay grupos de WhatsApp, etcétera, donde se están generando pues sinergias para, bueno, pues para esto que decía yo de con un objetivo común utilizar otros códigos, dado que podemos enfrentarnos a una sociedad que puede votar tanto con entusiasmo, con resignación, como con alegría o pena infinita. Entonces, pues porque han pasado muchas cosas. Sí. Entonces os diría que sigáis estas cuentas que están intentando hacer así como una especie de estrategia al voto abstencionista menos identitario, que creo que es un público al que nos tenemos que referir también, y que la próxima semana de hecho saldrá un hashtag que será vas y votas, y es un poco desde el que sí, que el mundo se va a la mierda y que es todo muy exasperante, pero vas y votas. Sí. Bueno, ahí hemos puesto la web urnaitoalla.net, podéis meter, ver la campaña y vota por calor, buscar el hashtag, sumaros si os gusta la campaña, pero bueno, ahí veis una sugerencia de Paula. Ahí estoy siguiendo, sí, que están algunas compañeras haciéndolo. Yo no lo llevo, bueno, somos muchas haciendo muchas cosas, pero esto es una iniciativa. Pero bueno, gente que se mueve por amor, ¿no? Una de las cosas que, no por dinero, que decía en la pancarta esta que ponía. Nosotras por amor, ellos por odio. Sí. Exactamente, ¿no? Por odio, y creo que había otra por dinero, me parece, ¿no? En la de Desocupa. Pero bueno, en todo caso, iniciativas de la ciudadanía, de gente que se organiza en la calle, fuera del ámbito partidista, y que es más necesario que nunca. Me da la sensación que estratégicamente esa es una de las claves, medios de comunicación, pero también las calles, los barrios, bueno. Así que nada, lo dicho, Paula, muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos prontito, buen verano, buen fin de semana, disfrutar, ir por la sombra, hidrataros, mojaros. Así que nada, gracias, disfrutar del verano. Chao. Venga. Chao. Adiós. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Paula y Rubén metiendo caña como siempre. Bueno, aquí ya sabéis que damos libertad total a nuestros invitados, e incluso pues nos gustan que exista la crítica siempre que sea constructiva. Así que nada, toda la gente que nos estáis viendo también desde Canal Red en YouTube, bueno, desearos un buen fin de semana. También cuidado con los calores, el cambio climático sí existe, por más que lo quieran negar. Espero que os haya gustado este repaso de la actualidad también con Rubén Hood y Paula Pov. Desde Pandemia Digital, bueno, pues aparte de participar en Canal Red, bueno, pues también emitimos a diario de lunes a jueves en Twitch a las 7 de la tarde, los viernes a partir de las 11, y podéis vernos en todas las redes sociales, desde la web de Pandemia Digital, en Telegram, en YouTube, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, básicamente en todos lados. Y si queréis colaborar con nosotros, pues podéis hacerlo también como mecenas o suscribiéndonos en las diferentes plataformas. Queda prácticamente una semana para poder votar. Ya vemos cómo el Partido Popular se suma a esta campaña trumpista, intentando negar que estamos en un país democrático y que el correo va a ser un fraude electoral. Vemos cómo la punta de lanza que están poniendo son franquistas, negacionistas de la violencia machista. Creo que esto es lo que nos jugamos también el 23J. Así que criticar, opinar, si queréis no vayáis a votar, pero la petición de Pandemia Digital, que es una manera de defender la democracia y no permitir el retroceso democrático del Partido Popular y de Vox, es ir a votar el 23J, votéis lo que votéis, pero ir a votar. Así que nada, buen fin de, pasarlo bien, cuidaos con la temperatura. Nos vemos la semana que viene.
Chao, chao. Cuidaos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.